A las personas a las que yo entrevisto son gente que pertenece a una élite, ¿no? Una élite donde tienen contactos, vienen de colegios poderosos o económicamente importantes, tienen contactos en prensa, tienen contactos con abogados, ¿no es cierto? Que son los que van a interponer recursos contra la implementación del enfoque de género. Cuando hablamos de, por ejemplo, con mis hijos no te metas, ¿podemos atribuirle causas genuinas de unión o intereses privados o ambas? Sin duda, habrán personas dentro del colectivo, dentro del movimiento más general que creen que esto sí está ocurriendo, ¿no es cierto? Que están homosexualizando a sus hijos. Yo creo que a ese grupo de gente se le suma otro grupo de gente que ha buscado politizar esta agenda para obtener una visibilidad y obtener réditos a nivel político, que lo vemos hoy, ¿no? Creyendo hacia afuera, digamos, ese discurso de la ideología de género, pero hacia adentro siendo bastante escépticos, digamos, de lo que realmente, o cuáles son sus impactos negativos. Habían a nivel de las iglesias los famosos encuentros matrimoniales de la Iglesia Católica, donde las familias, las parejas de padres de familia se organizan para hablar sobre su vida conyugal, pero después de esas reuniones se habla sobre temas como el género, sobre, oye, ¿han visto esto del género y cómo planean impactar negativamente sobre nuestros hijos que van al mismo colegio? Mira, qué interesante, hay que, leer la política para escribir en prensa, ¿no? ¿Quién tiene un contacto en tal periódico? Y se van organizando, como pasa con todas las organizaciones sociales en el Perú, ¿no? Es un trabajo de hormiga que, insisto, se monta sobre algo que ya existía en el pasado. ¿A qué nos atenemos con movimientos conservadores ganando cada vez más terreno en nuestra sociedad? Para hablar de este y otros temas, Rodrigo Gil nos acompaña. Bienvenido al Buen Librero. Muchas gracias por la invitación, encantado. Has publicado este libro que se llama Entre Dios y el Estado, la politización del movimiento conservador en el Perú. Me parecía que a partir del año 2021, con la elección del nuevo gobierno y el nuevo Congreso, muchas de estas agendas se empezaron a relevar en el debate público, y a partir de esa sorpresa, a partir de esa, digamos, percepción de que había un mundo conservador que se estaba politizando en el país, yo me hice la pregunta de por qué en nuestro país, por un poco lo que tú mencionas, este tipo de agendas, de posturas, puede crecer en un terreno tan fértil, ¿no? ¿Por qué es que este tipo de valores tienen la posibilidad de crecer, enraizar y crecer, y tener un tipo de impacto en la agenda política contemporánea, ¿no? Y en ese proceso de sorpresa y al final, digamos, de poder llevar a cabo la investigación, me fui dando cuenta de que en realidad esta politización de la agenda conservadora en el Perú no es una cuestión de los últimos años, no es una cuestión que nace en el 2021 y es algo extremadamente reciente, por lo tanto, sino que en realidad cuando uno rastrea el proceso y se va hasta hace no mucho, digamos, 10, 12 años atrás, uno puede encontrar que ahí se incuba, digamos, las raíces, los primeros momentos de la politización de la agenda conservadora de la que hablaremos, y que ha ido en el transcurso del tiempo ganando recursos, construyendo discursos, ganando liderazgos, y todo ese proceso es lo que vemos hoy reflejado a nivel de el Congreso, las instituciones, el debate público. Pero la idea que quiero transmitir acá es que el libro lo que muestra es que este proceso que vemos ocurriendo día a día en el país no es algo reciente, tiene una cola, y esa cola es la que hay que investigar para poder explicar por qué a los peruanos les es tan interesante, digamos, escuchar ese tipo de posturas vinculadas a una agenda moral, ¿no? Asociada a los valores conservadores. Yo tengo una postura, ¿no? Y es más o menos una postura similar a la que tuvo José Carlos Agüero cuando vino aquí y habló de desprecio, ¿no? José Carlos mencionaba que, claro,
Desde la caída de Fujimori, es decir, en el 2000 hasta el 2011, hay un Perú, ¿no? Es decir, es un Perú que evidentemente desprecia abiertamente lo que es la corrupción, desprecia abiertamente todo lo relacionado al régimen fujimontesinista, y que también trata de despegarse un poco de lo que había sido, o sea, todo lo que estaba relacionado a conservadurismo, elites, viene adormecido, pero está adormecido también por un discurso enteramente superacionista, ¿no? De progreso, de Perú como ejemplo económico en América Latina, ¿no? Recuerda incluso Alan García publicando un artículo llamado El perro del hortelano, ¿no? Ese era el Perú del 2000 al 2011. Sí. Del 2011 al 2016, ya en el gobierno de Humala, con evidentemente una agenda progresista de por medio, hay una respuesta de los sectores conservadores que tú bien mencionas, que pasa más que nada por el obstruccionismo, no tanto por consolidarse agresivamente en marchas, en protestas o en manifestaciones que fuesen más allá de eso, ¿no? Todo esto viene después, pero es la consecución de algo que pasa del 2000 al 2011, sí. Y es la poca consolidación de un discurso de oposición a este tipo de situaciones, y que no solamente ocurre en Perú, ocurre en América Latina y en el mundo en general, ¿no? Sí, yo creo que, como bien dices, digamos, el periodo de la transición democrática y los años posteriores o inmediatamente posteriores son un periodo, pues, donde el país y las instituciones están buscando reconstruirse, están buscando fortalecerse. Es un momento, además, que internacionalmente hay un auge económico, que el Perú termina siendo parte de esa ola. Y como que las prioridades están por otros lados, ¿no? El piloto automático, fortalecer algunas instituciones, hacer algunas reformas que eran necesarias, ¿no es cierto?, para poder consolidar un modelo económico que venía, pues, de los años de la década del 90. Y entonces el foco no eran estas cuestiones vinculadas a los derechos, al reconocimiento de las libertades, ¿no es cierto?, de las diversidades sexuales, el aborto, en fin, el género. Eran discusiones que internacionalmente estaban dando vueltas, estaban circulando. Por supuesto, habían, ¿no es cierto?, movimientos y organizaciones en el Perú asociados, por ejemplo, al movimiento feminista, que estos temas los tenían, digamos, en carpeta, y eran movilizados, vehiculados en diferentes espacios, incluso en el espacio de la política institucional, pero en términos generales no era una agenda, digamos, de discusión en el país, por lo que decíamos, ¿no? Fortalecimiento de instituciones, darle más solidez al modelo económico, hacer las reformas necesarias para poder apuntalar ese modelo económico. Y entonces, con el tiempo, digamos, no solamente a nivel local, sino a nivel global, regional, hay un cambio de aires en todo el mundo, ¿no? Y muchas de estas cuestiones más vinculadas, ¿no es cierto?, a la cultura, ¿no? Otra vez, al reconocimiento de ciertas minorías a nivel legislativo, ¿no es cierto?, empieza a resonar en el Perú. Y muchas de estas élites que habían sido, entre comillas, perdedoras del momento de la transición, no económicamente, pero sí, ¿no?, culturalmente, por así decir, no solamente creo que desprecian la nueva, digamos, ola progresista que se empieza a correr en el Perú y en la región, sino que además viene acompañado de un sentimiento que creo que es bastante similar, en cierto modo, al desprecio, que es el de la revancha, ¿no? El de nos han quitado un terreno que consideramos como natural, propio, quiénes son los que controlan el poder en el país. Y entonces, en los momentos donde aparecen cuestiones asociadas a la legalización de la unión civil, ¿no es cierto?, al reconocimiento del aborto en casos de violación, estas élites, ya recompuestas de alguna forma tras esos primeros años post-2001, empiezan a obstaculizar, a frenar, a bloquear iniciativas que iban en contra de sus intereses, que iban en contra de lo que ellos consideran la religión, digamos, ¿no?, o los valores asociados al cristianismo y al catolicismo en particular. Y entonces no solamente desprecian, sino tienen la revancha como un móvil que incluso hoy,
vemos como un catalizador de toda la acción de estos grupos. Entonces, es desprecio, pero también yo añadiría revancha. O sea, por ejemplo, en ese sentido, del 2011 al 2016 me parece que es que en muchos países de América Latina, por ejemplo, se aprueba la unión civil, menos en el Perú. O sea, estos grupos obstruccionistas lo que hacen es justamente impedir o ganar pequeñas y pírricas batallas que impiden a posterior ya la consolidación de un discurso, ¿no? Sí, pero impiden, pero tienen al mismo tiempo mucho miedo, porque ya es la instalación en el debate público de cuestiones contra las que ellos están completamente en desacuerdo, ¿no? Y creo que el hecho simbólico de que en el país se discutan estos temas, de que en la opinión pública, en los medios de comunicación aparezcan cuestiones vinculadas a este tipo de temas, que los estudios de opinión muestren encuestas que hacen donde la población, dependiendo del tipo de pregunta, tiene una postura que puede ser más, digamos, accesible al reconocimiento de estos derechos. Me parece que eso los hace tambalear, ¿no? Y además, en el Congreso, particularmente, y en los ministerios durante el periodo 2011-2016 hay una apuesta, como decías tú, por impulsar políticas de este tipo, entre comillas, progresistas, ¿no? Yo hablo de una agenda de derechos en el libro asociados a fundamentalmente 3 temas: el reconocimiento de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, al reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales y al tema asociado, digamos, al género dentro de la normativa nacional, ¿no? Son como los 3 puntos fuertes de la agenda moral que ellos batallan, digamos, para impedir que se pueda consolidar. Pero en esos años, esta agenda empieza a movilizarse y creo que hay un tema fundamental que es que se reglamenta en ese periodo la posibilidad, digamos, de que las mujeres puedan acceder a 2 cosas: la distribución libre y gratuita de la píldora del día siguiente, y en segundo lugar, la cuestión vinculada a la reglamentación del aborto terapéutico, ¿no? Entonces, son 2 momentos que tal vez han pasado pues por encima del radar analítico, pero yo sí creo que son hitos en el sentido de que obligan a este movimiento que había permanecido en la retaguardia a organizarse de manera desordenada, desarticulada, pero a decidir empezar a librar una batalla que con los años va a ir cobrando fuerza, significado, importancia, y que hoy los pone en un espacio particular y muy significativo al momento de pelear por su agenda. Ahora, por ejemplo, tú mencionas en el libro que parte de la contradicción o el contragolpe a estas ideas parte de intereses. O sea, yo creo que de ambos lados hay intereses. Quizás de un lado concebir que los seres humanos tenemos derechos que tienen que evolucionar y que tienen que cuestionarse, básicamente cuestionarse, pero del otro lado el mercado. O sea, es decir, hay intereses de que el mercado siga manteniéndose tal como estaba desde los años 90 en adelante, ¿no? Pasa por un neoliberalismo y ahora pues tratando de retomar algunos trazos, pero creo mucho más arraigados, ¿no? O sea, ¿cómo es que estas ideas de pronto podrían afectar al mercado? Ahí creo que hay una discusión importante que hacer y una distinción además, ¿no? Porque yo creo que dentro de la derecha peruana pues teníamos los típicos grupos asociados a una derecha liberal, convencional, obviamente que apoyaba el empoderamiento, digamos, del empresariado privado en sus iniciativas, defendían el libre mercado, lo buscaban robustecer y tenían una opinión, muchas veces integrantes de este grupo de la derecha liberal asociada a estos temas, seguramente muy abierta a aceptar ese tipo al reconocimiento de estos derechos. Pero había un grupo más pequeño de sectores asociados a una derecha conservadora que no eran tan vocales como sus contrapartes liberales, que tenían ciertas ideas respecto de la promoción de estos tipos de posturas, y que con el tiempo fueron ganando poder para no solamente intervenir en términos de la agenda moral, sino también intervenir en la promoción, digamos, de un modelo económico asociado al neoliberalismo, en el cual se insertan en parte también este tipo de discusiones, porque lo hemos visto en el periodo reciente, digamos, en el periodo que inicia en el 2021, ¿no? Cuando el modelo económico es tocado
por algún grupo de poder, por algún partido, digamos, a nivel del Ejecutivo, por ejemplo, liberales y conservadores se aunan para buscar defender, por así decir, el capítulo económico de la Constitución del 93. El modelo no se toca. Pero cuando no entra a tallar el tema de la economía, los liberales, digamos, quedan más sueltos en esa discusión, pero los conservadores de derecha terminan aliándose, de alguna forma, con los conservadores de izquierda, ¿no? Y entonces lo cultural, ¿no?, lo asociado a los derechos, al reconocimiento de estos derechos, termina siendo el elemento que pega al conservadurismo, no tanto el modelo económico, porque ahí sí se van a diferenciar, pero sí la cuestión asociada a la agenda, digamos, de derechos, ¿no? Y Claro, porque, por ejemplo, ahí lo que diría algún conservador, tanto de derecha como de izquierda, es que esas son luchas inútiles. exacto. O sea, hay luchas más importantes, ¿no? Y el hecho de poner relevancia a unas luchas por encima de otras ya significa de antemano imponer una agenda. Sin duda, y no es algo que ocurra solamente en el Perú. Estamos viendo en el mundo en general, en América Latina en particular, la radicalización, la politización de sectores de derecha o de ultraderecha o de derecha conservadora que lo económico lo dan por sentado, ¿no? En nuestros países donde el neoliberalismo, digamos, ha terminado por afianzarse con sus problemas, pero al final es el modelo, digamos, que nos rige, lo económico es algo que hay que pelear en ciertas coyunturas, ¿no?, como podría ser un Pedro Castillo en el gobierno, pero en general, digamos, eso está dado. Lo que toca ahora es el siguiente paso, por así decir, ¿no? El paso asociado, pues, a la superestructura, el paso asociado a estos valores, identidades, ¿no es cierto?, a la cultura, insisto con el término, porque ahí hay una batalla que librar en el mundo de las ideas, en el mundo del argumento, que de la cual ellos estuvieron muy relegados y sienten que más bien fue el otro sector el que dominó esta dimensión, ¿no? La dimensión académica, intelectual, las universidades. Y entonces hay toda una batalla que supera lo económico, que es de otra índole, que no es solamente en el Perú y que eso además permite, en tanto se reconocen como pares conservadores a nivel regional global, construir redes para poder transmitir ideas, recursos, incluso liderazgo, ¿no es cierto?, que sirven como un factor de inspiración. Pero entonces no solamente lo económico, o ya no es solamente lo económico, porque eso está por sentado. Ahora la cuestión va por otro lado, y por lo cual creo que además es una batalla que es doblemente, digamos, complicada, porque implica que el sector contrario también desarrolle recursos para poder hacerlo. Y creo ahí sí que el mundo conservador en el Perú le gana, o ha ido ganando muchos metros, digamos, frente a sus rivales que están como aletargados. Claro, por ejemplo, de 2016 a 2021, que ya es otra coyuntura, y hay un cambio notorio, aparece, por ejemplo, la lucha contra la llamada ideología de género, ¿no? O sea, colocarle el término ideología, además, en una jugada muy hábil, porque esto permite pensar que realmente alguien pretende homosexualizar o bisexualizar a alguien cuando sabemos que eso no necesariamente es así, ¿no? Yo lo que planteo en el libro es que teníamos un escenario en el país donde los grupos conservadores en el periodo previo sabían que existían, ¿no es cierto?, algunas redes, tenían el liderazgo del cardenal Cipriani en ese momento como un faro sobre el cual guiarse, pero más allá, digamos, de esa figura o de la conferencia episcopal, en general la sociedad civil de derecha conservadora estaba como desconectada, ¿no? Habían ciertos liderazgos, ciertos rostros, pero no había una comunión tan notoria entre las posturas, las agendas. Había además algunas riñas poderosas entre sectores de la Iglesia Católica, sectores del mundo evangélico. En fin, había una capacidad de respuesta, pero muy desarticulada entre Por ejemplo, esto que mencionas, ¿no? Había una desarticulación entre la iglesia y el mundo evangélico. Sí. ¿Quién diría que terminarían uniéndose? Exactamente. O sea, lo que no se pudo lograr en muchísimos años, se termina logrando en una coyuntura tan cercana, ¿no? Sí. Y ahí es cuando yo menciono que el género
que comienza a tomar importancia, relevancia durante el gobierno de Kuczynski, en tanto el primer día del año 2017, este gobierno liberal implementa o empieza a implementar en el currículo escolar el famoso enfoque de género. Y es el género el que se vuelve el caballito de batalla, el que se vuelve el pegamento de todos estos grupos y actores que no se podían ver ni en pintura para pegarse, para juntarse, para decidir que la mejor opción que tenían políticamente era organizarse de manera mancomunada para salir a batallar contra un monstruo que sentían que se les venía encima. Y en ese sentido es que yo creo o planteo que el género se vuelve algo así como el factor justificatorio de esta reunión de actores y al cual se le carga de significados que no responden necesariamente a lo que planteaba, en este caso, la currícula escolar. Cuando hablamos de, por ejemplo, con mis hijos no te metas, ¿no? Este movimiento que colgó pancartas y sigue colgando, eventualmente cada tanto, cuestiones contra el enfoque de género y demás. ¿Podemos atribuirle causas genuinas de unión o intereses privados o ambas? Sí, yo creo en general que sin duda habrán personas dentro del colectivo, dentro del movimiento más general que creen que esto sí está ocurriendo, ¿no es cierto? Que están homosexualizando a sus hijos, que están transexualizando o dándoles la posibilidad, digamos, a través de la escuela para que ellos puedan decidir libremente cuál es su orientación sexual. Debe haber gente que cree en ello, ¿no? Y seguramente con mucha seguridad. Yo creo que a ese grupo de gente se le suma otro grupo de gente que ha buscado politizar esta agenda para obtener una visibilidad y obtener réditos a nivel político, que lo vemos hoy, ¿no? Creyendo hacia afuera, digamos, ese discurso de la ideología de género, pero hacia adentro siendo bastante escépticos, digamos, de lo que realmente, o cuáles son sus impactos negativos, ¿no? Por ejemplo, yo digo, ¿quién financia estos grupos? Esa es una gran pregunta y yo vuelvo a un comentario que hice hace unos minutos, ¿no? Que creo que hay una serie de redes tejidas a nivel internacional que no solamente financian en términos de proveer directamente recursos, ¿no? Plata, sino que lo que hacen es pues invitar a los liderazgos locales, a quienes son una voz autorizada para hablar de estos temas, a sus propios espacios, ¿no? A sus universidades en Estados Unidos, a las congregaciones en otros países religiosas de los cuales pueden hablar sobre estos temas, conservadoras, por supuesto. Habrán, por supuesto, misiones de partidos a nivel regional que sí deciden mandar a su propio personal para hacer trabajo acá a nivel local. O sea, creo que los recursos no hay que pensarlos solamente como plata. Creo que hay una serie de rostros de los recursos que tiene que ver otra vez con cómo yo hago para forjar un conjunto de gente que pueda liderar una agenda que se va a politizar, ¿no? A través de enseñar aprendizajes, a través de, en fin, darle como sentido a este capital humano conservador. Y que además son ellos quienes se van a encargar ya a nivel local de diseñar los mensajes, de pegar las pancartas, de colgar los carteles. No es algo que nace o aparece súbitamente. Hay organización, ¿no? Es un movimiento organizado. Pero para ello no es solamente la experiencia local. Tiene que haber un conjunto más amplio de experiencias de las cuales nutrirse. Por ejemplo, ¿esto no sería equiparable al funcionamiento de una ONG? Uno podría ahí decir que las ONGs, digamos, en algunos casos tienen pues una agenda política muy marcada, efectivamente, pero no es el mundo total de las ONGs o del universo ONG, ¿no? Yo más que ONGs hablo de movimiento, ¿no? Yo creo que esto es más que una ONG que tiene un impacto limitado o quizás inexistente en el debate público, político. Aquí hay dentro del movimiento ONGs o
u organizaciones que pertenecen al movimiento, que le dan vida, ¿no es cierto? Le dan una estructura, son actores importantes, pero no solamente ello, sino que además hay un interés explícito por interactuar con el Estado, ¿no? Por buscar penetrarlo a través de sus representantes, por buscar influir en la agenda política, que, insisto, no todas las ONGs tienen digamos, esa participación. Claro, pero yo me refería puntualmente a la estructura y al trasfondo que tendría eventualmente una ONG de financiar. Como bien dices, no pasa únicamente por el financiamiento económico, sino por brindar apoyo y redes internacionales. Muchas ONGs vienen financiadas también por redes internacionales. A lo que voy es que uno podría creer, y de hecho esto le han hecho creer también a mucha gente, sí, que las ONGs y demás solamente existen de un lado. Y existen también del otro, financiados también por grupos privados que eventualmente financian a grupos de este tipo, ¿no? O sea, como te decía, ¿quién imprime las pancartas? ¿Quién hace toda esta movilización? Las convocatorias son hechas, si bien es cierto, por personas individuales, pero ¿qué intereses hay detrás, no? Porque del 2021 al 2025, que ya es la época mucho más actual, ya con una politización de por medio, ya con movilizaciones enteramente radicalizadas, ¿no? Y con la aparición de grupos, por ejemplo, como la Pestilencia, ¿no? Que atacan eventualmente eventos que no van de acuerdo a su línea de pensamiento por considerarlos, pues, no sé, no hegemónicos no, o sea, hablaría pues de que no se alinean básicamente a sus ideas. Claro. Sí, es verdad, es verdad. Obviamente hay detrás, en el telón de fondo hay pues una serie seguramente de recursos que no estamos viendo y que funcionan más del tipo como una ONG, pero sí es cierto que ha habido, no solamente a nivel, digamos, de la organización pura y dura, estas ideas ya circulaban en ciertas universidades en el país, ¿no? Universidades con posturas más conservadoras. Habían a nivel de las iglesias los famosos, o hay incluso los famosos encuentros matrimoniales de la Iglesia Católica, donde las familias, las parejas de padres de familia se organizan para hablar sobre su vida conyugal, pero después de esas reuniones se habla sobre temas como el género, ¿no? Yo he encontrado a través de las entrevistas de que esta organización que precede, ¿no es cierto?, a la politización, era muy viva y estaba existiendo desde mucho antes, digamos, de estas discusiones, ¿no? Entonces, sí, debe haber financiamientos que provienen de afuera al tipo ONG, pero también el movimiento conservador se basa y se construye sobre un microtejido social de derecha, conservadora, religiosa, que ya existía antes de estas agendas, que ya estaba viviendo su forma de hacer política a través de estos espacios, y que más bien todo lo que pasa después se monta sobre estas redes preexistentes, ¿no? Esto me parece bien interesante, ¿eh? Mencionas, por ejemplo, que padres de familia que se reunían en los colegios y luego de eso tenían reuniones para hablar enteramente de cómo atacar al género y demás. Sí, o sea, lo que yo he encontrado es de que habían no solamente en las universidades y en los colegios, sino dentro de los espacios católicos, ¿no? Como estos encuentros matrimoniales de los que te menciono, habían pues padres de familia que por supuesto iban a estas reuniones y hablaban sobre los problemas de la vida marital y después se iban a sus casas, pero había otro grupo de padres que en esas reuniones semanales, mensuales, iban conociéndose, se iban volviendo amigos, y en alguna reunión como tú y yo podemos tener con nuestros amigos, alguien toca el tema sobre, oye, ¿han visto esto del género y cómo planean impactar negativamente sobre nuestros hijos que van al mismo colegio? Mira, qué interesante, hay que, leer la política para escribir en prensa, ¿no? ¿Quién tiene un contacto en tal periódico? Y se van organizando, como pasa con todas las organizaciones sociales en el Perú, ¿no? Es un trabajo de hormiga que
insisto, se monta sobre algo que ya existía en el pasado. Yo diría más que se monta, se pisa, porque viene desde arriba, no necesariamente es un movimiento subterráneo, sino es más bien desde arriba, ¿no? Desde las élites, porque, imagino, ¿quién tiene un contacto en prensa? Tienes que tener contactos y esto evidentemente habla de un hábitus, pues, que es anunciadamente desde arriba, ¿no? Es verdad, cuando decía que nacía en el microtejido, me refería de que son personas que no tenían una visibilidad pública en el momento, digamos, donde se empieza a gestar estas respuestas, pero es verdad también que a las personas a las que yo entrevisto son gente que pertenece a una élite, ¿no? Una élite donde tienen contactos, vienen de colegios poderosos o económicamente importantes, tienen contactos en prensa, tienen contactos con abogados, ¿no es cierto?, que son los que van a interponer recursos contra la implementación del enfoque de género. Es verdad, son personas que digamos, espontáneamente se organizan para combatir contra esta, entre comillas, agenda social, pero al mismo tiempo están muy bien conectados con una serie de espacios que les van a permitir ser mucho más eficientes en su proyecto. De 2021 a 2025, ¿qué es lo que empieza a ocurrir ya con estos dos quinquenios previos? Sí, mira, ahí yo en el libro lo que menciono es que todo el proceso de politización en realidad tienes que leerlo dentro de un contexto político peruano extremadamente tumultuoso, ¿no? Es un momento de crisis política porque cuando hablamos de la implementación del enfoque de género, recordarás que es un periodo en el cual el gobierno de Kuczynski y luego el de Vizcarra se va a ver enfrentado a un Congreso beligerante, con una mayoría, digamos, congresal que le va a poner una serie de trabas a los proyectos impulsados por el Ejecutivo. Y ahí va a haber un problema entre los poderes, ¿no es cierto? Pero a partir del 2021, todos estos actores, recursos, agendas que habían estado circulando de manera conflictiva, a veces más organizada, a veces menos, van a encontrar, en un periodo pandémico además, en el 2021, la posibilidad de encauzar esa agenda a través de ciertos liderazgos que van a aparecer en la elección presidencial, y me refiero en particular a Renovación Popular, ¿no?, que van a volverse el vehículo que representa firmemente la agenda pro vida, pro familia, antigénero, como otros candidatos de la derecha en el pasado no habían podido hacer. Y entonces ese gran movimiento conservador se va a nuclear en torno a la figura de Renovación Popular, y a partir de esa, digamos, acercamiento o afinidad con Renovación Popular y López Aliaga, es que van a poder, ya desde el Congreso, la bancada, y luego desde los gobiernos locales, poder impulsar con mucho mayor firmeza y poder y capacidad de fuego la agenda que antes lo habían hecho solamente a nivel de las movilizaciones, ¿no es cierto?, de la opinión en medios de comunicación, de los juicios que al final no prosperaron, pero en general, a partir del 2021 hasta el 2025-26, lo que hoy yo digo es que tienen representación orgánica prácticamente, y es entonces una politización exitosa en el sentido de que lo que estaba en las calles, lo que estaba en las iglesias, lo que estaba en las protestas, hoy ya encuentra líderes, congresistas, alcaldes que tienen la posibilidad de poder a través de comisiones, de las votaciones, en fin, interferir a su favor, obviamente, en el debate político para bloquear la agenda moral, ¿no?, o la agenda de derechos a favor de una agenda moral. Pero no solamente eso, sino hoy yo digo que ya van por más que eso. No es solamente el tema de los derechos. Hoy, con poder político, tienen la posibilidad de buscar, digamos, implementar políticas o iniciativas de mano dura, ¿no?, contra la inmigración extranjera, buscan salirse de la Corte Interamericana de Justicia, buscan copar el TC. Ahora el partido ya no es solamente pelear contra las feministas o los progresistas. Ahora el partido es conquistar el Estado.
para desde ahí tener muchas más posibilidades de conseguir sus logros, sus objetivos como sector. Y creo que ven eco en la población porque mucha gente de repente pensaba este tipo de cosas, pero no las decía en voz alta. Sí, yo creo que hay una rica discusión por hacer respecto del funcionamiento de nuestra democracia representativa, ¿no? Porque yo lo que planteo también es que había una serie de demandas y pedidos latentes a nivel de la población que dentro de todo han encontrado un cauce a través de un grupo que ha ganado obtener representación, que obtuvo representación a partir del 2021, ¿no? Ahora tienen liderazgos, ahora tienen representantes. Lo que creen lo pueden ver reflejado en sus representantes. Y por lo tanto, en términos de, entre comillas, el funcionamiento de la democracia, ahí uno podría decir, entre comillas, es saludable que a través de las demandas de la población puedan verse de alguna forma representadas con sus congresistas en este caso, o con sus liderazgos en los ministerios, o con autoridades, etc. Pero claro, viene aparejado de una serie de problemas, ¿no es cierto?, de características en el caso peruano y en el caso estadounidense y en general de esta derecha conservadora a nivel global, que van contra los derechos de las minorías, que resaltan estas actitudes y sentimientos asociados a la discriminación, al racismo, que golpean a grupos históricamente marginados, ¿no?, y débiles. Entonces creo que hay ahí una contradicción en términos del funcionamiento de la democracia que merece, digamos, un análisis mucho más procesado, ¿no es cierto? Porque eso, por un lado tienes representación, pero por otro lado tienes exclusión, racismo, discriminación, y eso en una democracia no es para nada saludable, evidentemente. Efectivamente, querido Rodrigo, muchísimas gracias por haber venido. Igual, la recomendación para que puedan leer Entre Dios y el Estado, la politización del movimiento conservador en el Perú, me parece un estudio importante, a medio camino entre el ensayo y justamente casi una tesis, una mini tesis, ¿no? Bien hilvanada, ¿no? Y está publicado por el IEP. Muchas gracias. A ti, un gusto. Y con nosotros será hasta el próximo jueves. Y ya saben, dale like, comenta, suscríbete y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.